Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia a través de sus plataformas streaming de Zoom y Facebook Live a una actividad que forma parte, amigas, del ciclo académico Conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Y en esta ocasión, con la videoconferencia Análisis del presupuesto de egresos de la Federación, su relación en el federalismo y su vinculación con las entidades. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el maestro Víctor Manuel Castillo Martínez, y también nos acompaña el maestro José Ángel Pescador Osuna, miembro del Colegio de Sinaloa, quien fungirá como moderador al final de esta actividad. Y para que nos comparta la semblanza del maestro Víctor Manuel Castillo Martínez, yo voy a dejar con ustedes al maestro y voy a ceder el uso de la voz. Recuerden que las preguntas al final se harán a través del chat de Zoom y también tendremos la oportunidad de estar transmitiendo a través de Facebook Live. Bienvenidos. Muchas gracias, Trini. Muy buenos días a todos. Es un gran honor estar aquí, pues prácticamente discutiendo un tema que es de gran preocupación, aunque los acontecimientos recientes pues, no han permitido que le pongamos el interés que merece la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Me toca hacer la semblanza de Víctor Castillo, así es que voy a aprovechar para hacer algunos comentarios además de lo que es su biografía académica que podemos proporcionarla porque no hay ninguna dificultad en identificar el grado de estudios y las instituciones en las que él ha estado presente. Pero quizá lo más importante para mí al haberle formulado la invitación para que nos acompañara en un tema que es de interés de muchos grupos, fue que desde hace varios años nos conocemos y trabajamos en este tema, haciendo algunas propuestas y aportaciones para tratar de que las entidades federativas recibieran un poco más de recursos del presupuesto de egresos de la Federación y de esa manera ir fortaleciendo el federalismo en México. Debo decirles que las propuestas que Víctor hizo en aquel momento y que tuvimos oportunidad de presentar ante varias autoridades estatales, no han tenido el éxito que hubiéramos querido. Se ha avanzado un poco, a veces con muchas dificultades, pero ahora que está de moda la Alianza Federalista, pues consideramos muy importante que nuevamente los secretarios de Hacienda o los secretarios de Economía y los propios gobernadores revisen las ideas que en aquel momento se formularon y se presentaron para hablar de un auténtico federalismo. Un federalismo que nosotros identificamos desde entonces con lo que era la soberanía, con lo que era la independencia. Por cierto, hago un paréntesis para recordarles que este año del 2021 vamos a conmemorar 200 años de que se consumó la independencia. Por lo tanto, el tema surge con mayor interés y espero que en las próximas ocasiones o en los próximos meses podamos nosotros tratar de empujar un poco más estas ideas. Bueno, Víctor, como les decía, es egresado de instituciones de gran prestigio, tanto de la licenciatura y de la maestría. Y me place decirles que su maestría es un trabajo excelente en materia de políticas públicas y que desde entonces se ha desempeñado en este campo del que para mí es uno de los grandes conocedores junto con otros compañeros que participamos en estas tareas. No es mucho lo que quiero agregar sobre sus artículos. Yo le voy a sugerir a Víctor que las personas que nos soliciten la información puedan recibir sobre todo los artículos que se han publicado recientemente por él en una excelente publicación periódica en materia de presupuesto, en materia de federalismo y sobre todo en materia de lo que se puede construir hacia el futuro para lograr que sea mucho más equitativa la distribución de los recursos.
La verdad es que en la conversación que van a tener con él, hay puntos muy interesantes y me da la impresión, por lo que he conversado con algunas personas, que no todos conocen muy bien lo que significa el presupuesto y lo que significan los componentes más importantes. Son 3 secciones en las que él dividió su presentación. En las 3 tiene una gran experiencia y precisamente yo le había solicitado que en la medida de lo posible pudiera presentar algunas láminas que se van a estar transmitiendo mientras él está presentando la explicación. Vamos a ajustarnos nosotros al tiempo que se nos ha asignado para mantener esta tradición y este respeto, tanto para el ponente como para los oyentes, como también para la propia institución, el Colegio de Sinaloa. Nosotros estamos muy agradecidos con las personas que ustedes van a poder ver en la pantalla. Trinidad, que ya hizo la introducción, la licenciada Concepción Zelaya, que es nuestra secretaria general, y por supuesto nuestro agradecimiento también al presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Así es pues que después de este recordatorio que les estamos haciendo sobre el bicentenario de la independencia, me preguntarán por qué. Bueno, pues porque precisamente el bicentenario de la independencia, para mí, seguramente en el colegio tendremos actividades, debe enfocarse a esas 2 áreas y a esas 2 ideas fundamentales que mencioné de la soberanía y el nacionalismo, porque además, pues creo que nos va a permitir recordar todo lo que hemos vivido. Y termino diciendo lo siguiente, desde que prácticamente se consolidó la independencia, hemos tenido esta preocupación por el federalismo. Ya Víctor aclarará algunas cuestiones, porque sobre esto ha escrito muchísimos artículos, muchos textos que, como les dije, podemos hacerlo llegar, pero quizá lo más importante es eso, que tengamos el recuerdo vivo de que hace 200 años, en este año, el 27 de septiembre, se celebra cuando consumamos la independencia, y prácticamente desde la Constitución de 1824 y aún un poco antes, estamos hablando del federalismo y parece ser que es una realidad que cada vez se nos escapa más de las manos, como lo van a ver ustedes en la presentación de Víctor Castillo, a quien le dejo la palabra para que tenga más tiempo y al final, si hay algunas interrogantes, si hay algunos cuestionamientos, si hay algunas sugerencias, podemos revisarlos con mucho gusto. Adelante, maestro Castillo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Conejo de Sinaloa, a Lidia Concepción por estar en la logística, a Trinidad Guerrero por ayudarme en los temas de conexión y particularmente al maestro José Ángel Pescado por la invitación a este foro tan importante. Pues esta vez vamos a hablar de lo que es el federalismo fiscal, como ya lo mencionaron, y particularmente el nombre de esta presentación es el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, su relación con el federalismo y su vinculación con las entidades. Bueno, pero para entrar en materia, a mí siempre me ha gustado empezar las exposiciones un poco por la historia, porque la historia nos permite ensanchar nuestros juicios, valorar mejor los hechos, que si solamente lo hacemos por la mera lógica. A veces hay cosas que la simple lógica no nos ayudan a ver del todo, y es en el recuento de la historia donde podemos encontrar muchas de las explicaciones que en primera instancia no nos satisfacen o decimos que son quizás injustas, y quizás esa injusticia no sea deliberada, ¿no? Por eso es importante la historia. Bueno, estoy tratando de avanzar las láminas. Ahí está. Perdón. Ya repasé, se me adelantó toda la presentación. Pero bueno, empecemos con los conceptos, con el contenido. El contenido de esta presentación se divide en 4 segmentos, que son, en primer lugar, los conceptos básicos y los antecedentes del federalismo fiscal. En segundo lugar, veremos el presupuesto de egresos de la Federación.
que nos va a servir como contexto para poder ubicar el gasto descentralizado, que es propiamente nuestro tema de estudio. Y finalmente haremos algunas últimas acotaciones. Bien, en el primer punto, aquí vamos a hablar un poco de historia. Pero antes, veamos algunos conceptos claves que voy a ir repitiendo a lo mejor a lo largo de la presentación, que son 4: federalismo fiscal, descentralización, participaciones federales y aportaciones federales. El federalismo fiscal es un mecanismo mediante el cual diferentes niveles de gobierno se coordinan en materia tributaria y o financiera en un mismo territorio, respetando sus potestades y atribuciones. La descentralización, como veremos más adelante, se puede dar de diferentes maneras, pero básicamente es la acción de conferir personalidad jurídica, patrimonio propio, a las entidades federativas, a fin de que éstas provean de servicios con relativa autonomía respecto del gobierno federal. Finalmente, dos conceptos de suma importancia, porque son propiamente hacia donde se dirige este análisis, que son las participaciones y las aportaciones, que los debemos de ver como las dos vías más robustas mediante las cuales el gobierno federal canaliza recursos a los estados y municipios. Pero tienen una diferencia importante y quizás poco percibida cuando se habla de transferencias del gobierno a los estados. Y la primera es que las participaciones es gasto incondicionado y que los gobiernos, o sea, incondicionado por parte de la federación, es decir, no le exige a los gobernadores o a los gobiernos estatales que lo gasten tal o cual cosa. Y estos, a su vez, al recibirlo, lo pueden gastar a discreción. En segundo lugar, las aportaciones, que sí es gasto, que da la federación también a los estados, pero con el matiz de que es gasto etiquetado, es decir, que ya está destinado a salud o a educación, o a desarrollo social, o a seguridad, en fin, ahorita veremos los distintos rubros. Bien, eso fue como para tener algunos principios, algunos conceptos elementales de lo que sigue a continuación. Como les contaba, hacer siempre el recuento histórico nos ayuda a tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y bueno, el federalismo fiscal en México, para fines de esta presentación, podemos datarlo en 1925. 1925, 1933 y 1947 ocurren las tres convenciones fiscales en donde empiezan los intereses de los distintos ministros de Hacienda de los estados y del gobierno federal a querer simplificar y coordinarse en materia fiscal. En la del 25 y la del 33, digamos que ese fue el tenor. Tratar de simplificar la cuestión tributaria, porque en aquel tiempo había hasta 300, se llegaron a eliminar 300 impuestos. La idea era que se activara la economía y había muchos impuestos industriales y al comercio. Es muy importante, ya para ir perfilando nuestro federalismo fiscal, la Convención Fiscal de 1947. Porque por un lado, hasta ese momento, entre 1900, antes del 25 y hasta 1946, digamos que había una especie de ingresos, los estaban descentralizados, es decir, los cobraban las entidades federativas o los estados en aquel tiempo, porque el Distrito Federal no pintaba en estos arreglos, y daban 100% de lo que captaban a la ciudad. Con el paso del tiempo se fue reduciendo después de la primera convención fiscal a 20%, pero lo que es importante entender aquí es que el péndulo va de la descentralización hacia la centralización del cobro de impuestos. Bueno, a partir del 47 llega la ley de impuestos sobre ingresos mercantiles, en donde las entidades, unas se coordinan fiscalmente con la federación y dicen, ok, nos adherimos, tú cobras los impuestos por nosotros y nos regresas una parte proporcional. Pero hubo unos estados del norte, los de mayor desarrollo económico, que no se adhirieron y siguieron cobrando sus impuestos al consumo y mercantiles por su cuenta. Es hasta 1973 cuando el gobierno federal, ya un gobierno federal más robusto, que venía de 3 décadas de crecimiento económico, impone, valga la redundancia, un impuesto de 4% en todo el territorio, lo que obliga a las entidades federativas que en principio no se adhirieron a adherirse para no tener una doble tributación y desincentivar las inversiones en sus territorios.
Hasta aquí hemos visto, digamos, cómo se perfila la centralización de los impuestos en un trayecto que va de 1925 y culmina con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del IVA en 1980. Entonces tenemos ahí ingresos centralizados que se distribuyen a los estados de manera proporcional con una bolsa de 13% de todo lo recaudado. Bien, ahora hay una segunda parte que es la de los egresos. Los egresos empieza a perfilar o a adquirir su matiz vigente entre 1978 y 1998, que es cuando se empiezan a dar las desconcentraciones en el ámbito educativo, la desconcentración de los servicios educativos. En los 80s empieza el mismo sector salud lo mismo, y tanto sector salud y sector educativo consolidan sus descentralizaciones completas a mediados de la década de los 90s, y toda esa bolsa se constituye presupuestariamente y se radica en el ramo 33, las participaciones en el ramo 28. Bueno, esta es la parte que podemos recapitular así esencialmente. La centralización de ingresos es un proceso que transcurre entre el 25 y el 80 del siglo pasado. A partir de la Ley de Coordinación Fiscal del 80, se sientan las bases de la actual coordinación fiscal. Tercero, el proceso de descentralización evoluciona entre 1978 y 1998. Y finalmente, la inclusión de los fondos del ramo 33 en la Ley de Coordinación Fiscal 97 adquiere forma de descentralización vigente en México. Bien, ya que tenemos este panorama conceptual e histórico, es momento de entrar al presupuesto de egresos de la Federación. Y tenemos que decir, iniciar con ubicar el gasto, el gasto descentralizado dentro de la presentación convencional en el presupuesto de egresos de la Federación. Como vemos, hay dos niveles de clasificación del gasto. Uno es el gasto programable y otro es el gasto no programable. El gasto programable es aquel que se va a ejercer sí o sí, y se puede calcular y programar incluso. No son estimaciones, es algo que está definido. El gasto no programable, a diferencia de aquel, es ese que varía en función de la actividad económica del país, porque depende de los ingresos, o si se va a pagar deuda, pues depende de cómo esté contratada la deuda. Es decir, son variables esos ingresos, son estimados. Y eso puede crear ciertos problemas, como veremos a continuación, como es el que se mencionaba hace rato, de cuando bajan las participaciones, porque es un gasto no programable, entonces se reparte menos, y eso ha creado muchos conflictos. Pero bueno, entonces ahí nos encontramos con que hay prácticamente 5 tipos de ramos: los autónomos, los administrativos, los generales, el de los órganos de control presupuestario directo, que ahí se ubica el IMSS y el ISSSTE, y las empresas productivas del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Y dentro del gasto no programable, pues está el ramo 28, las ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales pasados, y el costo financiero de la deuda, ¿no? Que pues es bastante elevado, como vemos. Pero lo importante aquí es ver que el ramo 33 es gasto no programable y pertenece a los ramos generales, y que el ramo 28 completito es el de las participaciones y se ubica como un gasto no programable. Ahora bien, hacemos esta lámina, es como un acercamiento al presupuesto de egresos de la Federación, y es una clasificación propiamente del gasto descentralizado. Así como lo identificamos en gasto programable y no programable, lo que hacen los centros de estudios o los interesados en estos temas es agrupar todos los gastos que se pueden catalogar como descentralizados y que están por ahí en las diferentes clasificaciones que nos muestran el presupuesto de egresos de la Federación. Nos los presentan en un solo cuadro, o bueno, para quienes nos interesamos en estos temas, los agrupamos, y para poder identificarlos y poder decir que si bien el gasto público se espera que sea de 6.3 billones este año, el gasto descentralizado se espera que sea de casi 2 billones de pesos. Es decir, una tercera parte del gasto ya es gasto descentralizado. Y es una tendencia que ha crecido a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, hago un paréntesis, en 1980, de cada 13 pesos que tenía el gobierno federal, solamente descentralizaba uno. En 1990, de cada 10, descentralizaba uno, pero ya desde 2000 a la fecha, de cada 3 pesos que recibe la federación, descentraliza uno. Y eso nos permite medir el crecimiento de este gasto. Es decir, si hay un gasto creciente, digamos, es un primer punto que debemos tener en cuenta. Ahora bien, también en este cuadro podemos observar que se espera, después de la caída que se espera que sea de 8% del Producto Interno Bruto en 2020, se espera un rebote de 4.6%, lo cual traerá como consecuencia, como les explicaba hace rato, reducciones más en el gasto no programable. Por ejemplo, en este caso podemos ver que las participaciones tienen la reducción mayor y es la que arrastra a la reducción de 8.9%, ya que las participaciones caerán en 6.4%. Y las aportaciones tendrán un descenso de un 1%. Las reducciones fuertes de las provisiones salariales económicas, que es en un ramo 33, y de los convenios de descentralización y reasignación, si bien son más pronunciadas, responden a una bolsa de recursos mucho menor, ¿no? De hecho, entre las aportaciones y las participaciones está el 94% del gasto que se descentraliza a las entidades. Aquí es muy importante anotar, aprovechando que estoy hablando de las provisiones del ramo 23 y de los convenios, es decir que las provisiones, si bien no es un gasto que se canalice geográficamente, que se pueda programar porque es gasto de contingencia para emergencias en temas salariales o para emergencias de algún desastre. En cambio, los convenios son convenios de descentralización o desconcentración, dependiendo qué es lo que contengan esos acuerdos, que hacen las entidades federativas con las distintas dependencias del gobierno federal. Y pueden ser desde temas fiscales o de seguridad hasta educativos o sanitarios. Y bueno, finalmente, había antes unos recursos, los del Seguro Popular, que se descentralizaban, estaban descentralizados. Bueno, a partir de este año, ya se recentralizan y son ejecutados por el gobierno federal. Por eso me pareció que era ilustrativo ponerlo como un caso contrario a la tendencia que hemos visto o que he explicado hasta ahorita, porque es un gasto social que tiene que ver con el desarrollo social. Bien, hasta aquí hemos visto la importancia que tiene el gasto descentralizado respecto del gasto total público. Estamos hablando que se descentraliza el 30% más o menos, una tercera parte hacia los estados, y es una parte sustancial ya del PIB. Y hemos visto que las aportaciones federales y las participaciones son los componentes más importantes, casi la totalidad. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Bueno, pues del otro lado tenemos a los gobiernos estatales y ellos fungen aquí como receptores. Ahora, ¿cuál es la importancia para las distintas entidades federativas de ese gasto descentralizado? Pues prácticamente total. Vemos que el promedio es 78%, es decir, de cada 10 pesos que reciben en promedio las arcas de las entidades federativas, 8 son de la federación. Eso ya nos habla de una profunda dependencia. En la lámina podemos ver del lado izquierdo a las 7 entidades con mayor dependencia, todas por arriba del 90%. En el otro extremo vemos a las 7 entidades con menor dependencia de los recursos federales, destacando Sonora y la Ciudad de México, que prácticamente la mitad de sus ingresos son propios, lo cual me parece una proporción que se acerca más a un ideal, pero muy difícil de alcanzar. Bien, ya que estamos observando esta parte de los receptores de los recursos federales, es importante decir que aunque han sido crecientes, en realidad no han sido suficientes. Y un reflejo de ello es la deuda de las entidades federativas. Las entidades federativas empiezan a endeudarse, empiezan a tener ciertas facultades a partir de un acuerdo que surge en 1992, ¿no? Donde se empiezan a quedar sin recursos y se les permite endeudarse. En 1995
ya en el contexto de la crisis de aquellos años, el gobierno federal permite y se incluye en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, es el dedicado a deuda, algunos mecanismos para que puedan acceder a financiamientos. Y ya en 2001 es cuando se formaliza lo que se conoce como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que permite hacer un registro apropiado para la contabilidad gubernamental y captar todo lo que los estados se estaban endeudando porque no estaban reportando todo. Ya con esta ley se tiene bien definido todo y encontramos algunas cosas que son dignas de considerar y que son también ingresos para las entidades. Por eso es importante mencionarlas, porque estamos ahorita con los receptores del gasto federal. Entonces, tenemos que la deuda subnacional ya representa 2.5% del PIB de las entidades. Y casi duplican ese porcentaje, que es la media, 4 estados, Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León. Tenemos que entre 2001 y 2019 la deuda se duplicó en términos reales. También tenemos que la tasa de crecimiento medio anual, hago paréntesis, la tasa de crecimiento medio anual lo que nos mide es la media de los crecimientos anuales, ¿no? Entonces, nos permite interpretarlo como con qué velocidad crece algo en promedio y a qué velocidad desciende en promedio. Entonces, la tasa de crecimiento medio anual entre 2001 y 2019 fue de 5.3, pero si notamos, ha descendido, si dividimos este periodo en dos, ha tendido a desacelerarse. Cada vez las entidades se endeudan menos, pero siguen teniendo una deuda muy importante, que representa el 85% de lo que reciben participaciones en promedio. Sin embargo, tenemos esas mismas entidades que mencioné arriba, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, su deuda prácticamente duplica las participaciones que reciben, y eso sí es grave. Es muy elevada su deuda respecto a lo que es la mayor parte de sus ingresos. Bueno, hasta aquí podemos hacer una recapitulación diciendo que si bien va a haber una recuperación económica y se espera que haya un ligerísimo crecimiento en el gasto público, también se espera que haya un descenso en el gasto, que es el que estamos viendo que se transfiere a las entidades. Y básicamente el que se reduce es el de las participaciones, que es el gasto que más, al que más importancia le dan los gobiernos en turno, en cada entidad federativa. También vemos que en promedio los ingresos federales representan 8 de cada 10 pesos de los recursos de los gobiernos estatales, y que hay entidades federativas sumamente endeudados. Esto digamos que es la parte más importante de esta sección, en donde nos hemos enfocado a ver el presupuesto de egresos de la federación en conjunto, a ubicar los ramos y los fondos de transferencias, y ahora vamos a entrar a la parte sustancial, que es el gasto descentralizado. Bueno, pues el gasto descentralizado, como hemos dicho, puede dividir, nos vamos a enfocar en dos, que es el de las participaciones y el de las aportaciones. Ahora bien, estos son el conjunto de fondos que integran el ramo 28, que para este año se presupuesta o se estima, podemos decir se estima porque como hemos visto es gasto no programable, se estima que sea de 921,000 millones, casi 1 billón de pesos, y el 73% es del Fondo General de Participaciones. Como veremos en las siguientes láminas, es este fondo el que ha generado mayor polémica y el que tiene mayor inconformidad actualmente por la coyuntura de muchos gobernadores. Pero a lo largo de la historia, no es la primera vez que algún gobierno se inconforma. En 2008, 2000 incluso llegó a rango de controversia constitucional por parte del gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Bien, aquí lo importante es ver la magnitud, la cuantía y que son muchos fondos, que lo que empezó en 1980 como el Fondo General de Participaciones y algún otro muy menor, se ha ido llenando de fondos, con una lógica no eminentemente resarcitoria, pero sí, y en muchas ocasiones, compensatoria.
de los estados que menos reciben por esta vía. Eso es lo que ocurre este año, pero es importante ver cuál es la tendencia de las participaciones. Y la tasa de crecimiento medio anual de 2003 a 2019 es de 3.7. En general, las participaciones tienen un comportamiento ascendente, cada vez crecen menos, pero sin embargo se han convertido en el componente más dinámico, pero también el más importante del gasto que se transfiere a los estados y municipios. En 2003, por ejemplo, representaban 41%. Y ya en 2021, en lo que está presupuestado para este año, ya prácticamente es la mitad. Bien. Continuando. Vamos a entrar ahora a analizar las láminas de cómo se ha distribuido el gasto en participaciones, el gasto transferido, en 3 momentos: 1985, 2007 y 2018. Ahora, es importante considerar que en el 85, esta distribución que podemos ver tenía como marco la Ley de Coordinación Fiscal del 80, que se apegaba al criterio resarcitorio, a tratar de repartir la proporción susceptible de ser transferida a los estados en función de criterios económicos, es decir, de qué tanto aportas tú a la economía o qué tanto recaudo yo en tu territorio. Es decir, dos indicadores muy ad hoc para repartir las participaciones. Sin embargo, debemos considerar que todavía en 1980, cuando era esta fórmula, pues no existía un cálculo, una estimación del Producto Interno Bruto por entidad federativa confiable, por lo cual se distribuyó en función de los impuestos asignables. No sé cómo estuvo conformada bien en la hora de la práctica, pero para fines de la exposición es muy bueno tener el criterio con los cálculos recientes que se ha hecho del PIB de los 80 para acá, por entidad federativa, ponerlo como punto de comparación porque es el espíritu de las participaciones, compararlo con cómo le ha tocado a cada entidad federativa de participaciones. Y nos encontramos con incongruencias, incluso aquí, bastante importantes. Por ejemplo, Campeche, que aportó 7.4% del PIB, que es la barrita de color azul en Campeche, la vemos muy alta, pues por participaciones solamente recibieron 0.9%. Tenemos el caso de Tabasco, que es el caso contrario, que aportó al PIB 3.6% y recibió solamente el 7%, perdón, la cual solamente recibió mucho más, casi el doble, 7%. Bien, eso muestra que, pues, tendríamos que ver las cifras de cómo estaba constituido la recaudación en cada territorio. No pude localizar esas cifras, pero la ley era muy clara. Al no poderlo calcular, bueno, la ley, la exposición de motivos en los estudios históricos de estos temas nos dicen que al no poder calcular el PIB por entidades, el criterio fue por impuestos asignables a cada entidad federativa. Ahora bien, esto es cómo se distribuye el dinero en 2007, muchos años después. Y también nos encontramos con otra serie de inconsistencias. Por ejemplo, Campeche, nuevamente, aportó 5.9% del PIB y recibió nuevamente 1%, mantiene más o menos la misma discrepancia, y estamos hablando de que ya es una fórmula distinta. 2007 ya se habían hecho distintas modificaciones, ahorita mismo me refiero a ellas. Por el otro lado, tenemos que la Ciudad de México aportó 17.4% del PIB y recibió solamente 13%. El Estado de México es el caso contrario, ¿no? Aportó 9 puntos porcentuales al PIB y recibió 14% de las participaciones. Finalmente, tenemos el año 2018 y prácticamente sigue manteniendo las mismas discrepancias que en 2007. Nos encontramos pues con incongruencias igual en la Ciudad de México y en el Estado de México.
también empiezan a resaltar en Nuevo León. Déjenme lo ubico, a ver aquí en cifras. La Ciudad de México reportó 16.2% del PIB y recibió 11% de participaciones. Es decir, la diferencia se va agudizando. El DF cada vez recibe menos participaciones, aunque también cada vez participa más del PIB. Su importancia relativa también va cayendo, pero se agudiza la diferencia con la recepción proporcional de participaciones. En cambio, el Estado de México, caso contrario, sigue aportando 9% del PIB, pero ya recibe 14% de las participaciones. Y es decir, está recibiendo cada vez más participaciones a pesar de que no crezca su aportación al PIB. Si vemos el caso de Campeche, sí, la diferencia se ha reducido por las fórmulas, ¿no? Precisamente, se han tenido un efecto redistribuidor, pero con criterios no tan claros y me parece que no tan apropiados, pero eso es otra discusión. Estamos hablando de lo que está sucediendo. En este sentido, hablando de las fórmulas, me parece muy oportuno decir que en la reforma, en las modificaciones de 1994, ya no es el criterio repartir el dinero en función de lo que se recauda en la entidad federativa o de su aporte económico. Ya la mitad, dicen, esta mitad vamos a repartirla en función de la población de cada entidad. Y ahí se mete un elemento que distorsiona ya, empieza a distorsionar mucho la distribución de las participaciones, que si bien no era perfecto, ya le mete un elemento que complica las discusiones o las negociaciones que pudieran darse si esto se quiere modificar. Ahora, todavía se puso más complicado, más complejo en 2007, porque en 2007, en esta reforma dijeron, ok, tenemos la bolsa de 2007 y el incremento de 2008, ese es el que se va a distribuir en función de lo que se recaude, el crecimiento de lo que se recaude de un año a otro, 30%. El crecimiento del PIB de cada entidad federativa, un 60% y un 10% para la recaudación fiscal de crecimiento de un año con otro. Bueno, son elementos resarcitorios. El problema con esta fórmula fue que todo eso está ponderado por población. No quitaron ese factor y entonces esto mantiene la distorsión en la distribución de algo que debería ser repartido en términos estrictamente impositivos o por productividad a elementos en donde la población entra a tratar de compensar que no sean tantas las diferencias entre quienes reciben las participaciones. Bueno, hasta aquí podemos identificar que el principal problema de las participaciones no es tanto su monto, porque hemos visto que ha crecido en términos reales, pero su principal problema y causa de polémica e inconformidad en distintos actores políticos es cómo se está distribuyendo, porque muchos estados se quejan que aportan más a la federación de lo que les regresa, en términos absolutos y proporcionales. Y en eso tienen razón. Este es el elemento más problemático de esta parte del dinero que se transfiere a las entidades. Ahora bien, este es el otro carril por donde se conducen recursos hacia las entidades, que es el ramo 33, se constituye de 8 fondos. Los ramos más importantes, como habíamos comentado, son los educativos y los de salud, que constituyen el 69% de las aportaciones. Aquí, para las aportaciones, ahorita vamos a entrar a su principal problema, que es la forma en que se constituyen esos recursos en su clasificación económica. Como ustedes saben, todo gasto de los servicios públicos se divide desde un punto de vista económico en gasto corriente, que es el gasto de servicios personales, nómina, etcétera, y gasto operativo, que es la función del día a día en todas las instituciones, y el gasto de inversión o de capital, que es aquel que amplía los inmuebles, hay equipamiento, las amortizaciones, es decir, lo que va capitalizando los servicios, ¿no? Ampliando la infraestructura, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos algunos datos importantes. Nos podemos encontrar que el 77% de las aportaciones, o sea, el 77% de esos 836 mil millones, es gasto corriente.
y 79% del gasto corriente son servicios personales. El 64% del gasto corriente del FASA, que son el gasto de los servicios sanitarios en los estados, es servicios personales. Ahí sí hay un gasto en inversión. Ahora, el 90% en el caso del FONE, el FONE es el Fondo de Gasto Operativo y de Nómina de la Educación, pues es el 90%, todavía mucho más. Ahí en el FONE no hay gasto para la educación básica de inversión, es gasto operativo o nómina y algunas compensaciones. Bueno, esto refleja el problema sustancial de las aportaciones, que es que en aquella época, en el 97-98, cuando se crea el ramo 33 y se crea las aportaciones, se agrupan, perdón, en ese ramo, el elemento que distorsiona el monto total son que gran parte, el 55%, es gasto de nómina, gasto corriente, cuando el espíritu de las aportaciones es que fuera un gasto a tratar de reducir la brecha de la desigualdad entre los estados más y menos desarrollados, a combatir la pobreza, es decir, todo esto del desarrollo social, ¿no? Cerrar en la medida de lo posible las brechas. Esta es la parte compensatoria del gasto descentralizado, ¿no? Es por eso que este gasto que es tan voluminoso, el gasto corriente, no va dirigido a eso y si distorsiona o le mete ruido al espíritu, a lo que debe caracterizar y con lo que nació, con el objetivo que nacieron las aportaciones. Bueno, ahora haremos un acercamiento, un zoom a las aportaciones educativas. El gasto descentralizado en educación se destina a los niveles de educación básica, educación media superior, educación superior y la educación técnica con ALEP y para adultos, que es el INEA. Ese fondo se llama FAETA y también forma parte del ramo 33. Hay recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que se sepan, que es infraestructura educativa, es decir, infraestructura para educación básica, que son 9,000 millones, para media superior, que son 500 millones, y para educación superior, que son alrededor de 5 o 6 mil millones de pesos. Sin embargo, si consideramos que son casi 500 mil millones de pesos de gasto descentralizado para fines educativos, pues realmente lo que se destina a inversión, pues es muy poco, ¿no? Independientemente de que es para los 3 niveles. Así tenemos que 58% de las aportaciones es gasto educativo, ¿no? O sea, es muy fuerte el componente. Y 92% del FONE, pues es servicios personales. Esto nos da una idea de cómo sí podemos hablar de que hay gasto de aportaciones para tratar de disminuir las desigualdades sociales, la brecha entre estados ricos y pobres, ¿sí? Pero un gasto real destinado a esos objetivos, pues es menos de la mitad, ¿no? 42%. Porque si hay gasto de infraestructura social, de seguridad pública, de otros temas, que es creciente, pero no es suficiente. Bien. Ahora pues, haremos una recapitulación aquí sobre cuáles son los aspectos más importantes de este último segmento de la presentación. Primero, las aportaciones son gastos etiquetados y ejecutados por las entidades. A diferencia de las participaciones, es gasto incondicional y discrecional. 2. El fondo general no se distribuye con un criterio claro y su fondeo es creciente. Y al no haber más recursos para reducir las desigualdades entre entidades, las distorsiones del FONO y el FASA prevalecen. En este sentido, si hubieran sido más crecientes los recursos para desarrollo social, desarrollo institucional y otros aspectos de la sociedad, probablemente estos montos de gasto corriente de estos dos hubiera sido menor y a lo mejor sí sería más certera la proporción y sí cumpliría con su cometido las aportaciones. Son cuestiones de matices, pero son muy importantes.
Ahora bien, pues los últimos comentarios. Antes de hacer los últimos comentarios, es importante para que no se piense que hay una crítica de que está mal o bien hecha la distribución, por ejemplo, de las participaciones entre 1980 y 2007, hay que recordar que la fórmula se cambia en 1990 por primera vez. Y no olvidemos que estamos hablando de lo que se llamó en su momento la década perdida, donde hubo un crecimiento cero de la actividad económica y donde hubo condicionantes a la economía mexicana para restringir el gasto público. Probablemente los menores recursos públicos incidió en que las autoridades de ese momento trataran de compensar en la medida de lo posible el gasto para las entidades y no había de otra, no había aportaciones. Había solamente un canal para comunicarse financieramente con ellas y era, pues vamos a darles en función de población una parte, si no, no les va a llegar dinero a los estados que más lo necesitan. O sea, sí hay explicaciones que ayudan a entender y a juzgar mejor el por qué se dieron estos cambios en las fórmulas de las participaciones. Otro cambio importante fue el del 97, que ya fue hecho después de la crisis del 94. Ese cambio, hubo uno previo en el 94, pero el del 97 ya meten matices de crecimiento de las entidades federativas, que puede ser porque ya se podía medir o puede ser para tratar de estimular a las entidades pequeñas con menor aporte al PIB, pero que crecían más rápido y que les tocara más dinero. Hay muchas explicaciones. Lo cierto es que como vimos en los momentos 80, 2007 y 2018, sigue habiendo fuertes incongruencias en las participaciones y eso no va a dejar de suceder, pero es mejor que suceda con un criterio claro, como decir, respecto a esto, una fórmula muy sencilla y no unas que sean muy enredadas y den pie a muchas discusiones públicas que probablemente no serían necesarias. Entonces, quiero concluir diciendo que a pesar de que hemos visto en esta presentación que los recursos descentralizados son crecientes, en los últimos tiempos y a raíz de la reforma, de las reformas pues hacendaria, no, más bien tributaria y fiscal de 2013-2014, la nómina educativa, es decir, los recursos más importantes del presupuesto que se descentraliza, se recentralizó. Desde ese momento, de 2014, 2015, Hacienda es quien ya, a través de un padrón de docentes, canaliza los pagos, ¿no? Eso ya empieza a crear una especie de descentralización aún más compleja en México, ¿no? Donde las funciones, hay muchas operaciones, mucha gestión que siguen haciendo los estados, pero el dinero ese ya se canaliza desde la Secretaría de Hacienda. Y el año pasado hay un programa piloto para operar, para que recentralizar la nómina docente, las plazas estatales, para que mediante un esquema similar al FONE del ramo 33 se pague directamente a los maestros de los estados. Entonces estamos viviendo momentos muy interesantes en donde empieza a haber una mezcolanza de criterios descentralizadores con criterios descentralizadores o recentralizadores, queriendo arreglar cosas, problemas, pero que en la marcha nos parecen quizás catastróficos y quizás debemos de dar un espacio para valorarlos de mejor manera, como ahora podemos valorar muchas de las decisiones que se tomaron en el pasado. Bueno, pues por mi parte es todo y hasta aquí llega esta exposición por el momento. Muchas gracias. Excelente, Víctor, porque exactamente tomaste los 45 minutos que me habías señalado y ahora pues me imagino como me toca señalar a las personas o que respondas a algunas de las preguntas. Quisiera ver si en la audiencia ya tenemos alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, pero por mi parte pues me corresponde. Es una presentación que pocas veces tendremos oportunidad de ver. Muchas felicidades. Adelante. Gracias. Va a pasar como aquella presentación que tuvieron los Beatles en la Abbey Road. Dijeron, todo quedó tan claro que no hay ninguna pregunta, ya nos vamos. Y lo dijo nada menos que John Lennon. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Quién está?
A ver, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mayer Rodríguez del Instituto Electoral de Tlaxcala. Saludo. Muy buenas tardes, el Colegio Nacional. Bienvenida a todos. Creo que tenemos nada más algunas felicitaciones aquí, pero no hay preguntas. Conchita, ¿algún comentario? Trini. El tema es un tema complejo realmente. Explicado, si vieron esas síntesis de las 3 secciones, formidable porque no andamos bien, aunque Víctor no lo señaló categóricamente, pero podemos mejorar muchísimo, porque parece que están operando 2 fuerzas, una centrífuga y una centrípeta, tanto de la centralización como la descentralización. Bueno, pues si no hay preguntas... perdón, acá Conchita, adelante. Sí, gracias maestro, felicidades pues al maestro Víctor Castillo, es mucha información, por supuesto que habremos de volver a verla ya después en el canal donde se repite su actividad y por supuesto con más calma, pero en principio le quisiera preguntar, en la lista de las entidades que tienen participaciones federales, ¿por qué no veo yo a Sinaloa? Sabemos que Sinaloa tiene participación federal, es una entidad que cuenta con esas participaciones y de hecho los organismos descentralizados del Estado recibimos parte de esas participaciones, pero no veo que aparezca en esa lista. ¿En el gráfico no aparecía? No, no aparecía. Bueno, no en el gráfico, en la relación que en usted... una de las primeras láminas que hay sobre donde separan los dos grupos de entidades. Yo también tenía esa observación. Así es. Bueno, sí, perdón. ¿La voy respondiendo ahorita o...? Sí, no, de una vez. Está bien, sí. Sí, no, bueno, a lo mejor Sinaloa depende también mucho por lo que vi, no entraba dentro de las 7 primeras. Fue un poco esquemático, a lo mejor es la octava que más depende de los recursos, o la octava que menos depende. Dejé 7 y 7 por una cuestión esquemática. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Sí, pero de hecho sí hay una dependencia en Sí, ese sentido, ¿no? Con la federación. Sí, de todas las entidades. Prácticamente 8 de cada 10 pesos que entran a los estados son federales, ¿no? Así es. Y la otra es, me llama la atención también que en el caso de Nuevo León, que es un estado tan productivo, industrialmente hablando, pues sea un estado tan endeudado, ¿no? Porque aparece dentro de las principales deudas de los estados, ¿no? Eso es otra cosa que también me llama la atención. Y bueno, prácticamente lo demás está muy interesante. Creo que es mucha información numérica y es importante analizarla, ¿verdad? Con detalle. Quizás por eso nuestros escuchas no se animan o no se atreven a hacer alguna pregunta concreta, pero vale la pena volverlo a ver para ver con calma los números, porque esto es una información muy interesante para todos. Felicidades por eso, maestro Castillo, porque es mucha información y muy importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos actualmente, para enterarnos fielmente de lo que está pasando con los presupuestos de la federación y cómo es que llega el apoyo a los estados. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera agregar en el aspecto de la deuda, es un tema muy aparte, muy abundante, con unas lógicas muy diferentes al tema, pero sí era importante tocarlo tangencialmente, porque por un lado nos habla de la insuficiencia de recursos, pero ya, que sería otro tema, es cómo se está utilizando esa deuda, porque puede ser que Nuevo León lo esté utilizando para proyectos en asociaciones público-privadas, pero puede ser que Oaxaca o Chiapas lo estén utilizando para financiar gasto corriente o algún otro, ¿no? Entonces, son los matices que no podemos abundar, pero que es importante considerar el por qué Nuevo León quizás tendría esa deuda, que a lo mejor son proyectos de largo plazo, ¿no?
Claro, sí, sí, ya prácticamente sería, es un tema más específico, pues ver la situación de manera particular de cada estado en ese sentido, ¿no? Así es. Gracias. Tenemos aquí otras preguntas. Una muy concreta sobre el tema de centralizar el pago a maestros del Estado. Dice nuestra pregunta, no entendí bien qué beneficio habría para el Estado. Vamos pensando en el caso de Sinaloa. Ya sabemos que el FONES y el COPER a nivel nacional, pero ¿qué beneficio concreto podrías identificar en términos de la descentralización del pago? Bueno, hay beneficios que son muy concretos. Por ejemplo, y me voy a referir al pasado, la Auditoría Superior de la Federación empezó a fiscalizar los recursos del antes llamados FAEP, hoy FONE, allá por 2008, 2009, y solamente una parte. Y una de las cosas que identificó, y que ya se sabía, los expertos ya habían identificado en aquellos años, es que se pagaba mucho dinero, bueno, para no decir ya, se pagaban muchos sueldos de plazas docentes que no estaban dando clases o que no existían, ¿no? Entonces, y bueno, puede ser que sean poquitos en un estado, pero cuando uno veía a dónde podía llegar el monto de esa cantidad, pues estamos hablando de cientos o de miles de millones de pesos, ¿no? De hecho, se estima, se me quedó muy grabado que en la de 2008-2009, el informe de la Auditoría Superior de la Federación, debo decir que a lo mejor, y fue periodístico, fue una entrevista en algún medio, decía que a lo mejor el 1% de los recursos para sueldos y salarios de los trabajadores de la educación se perdía, no tenía cómo justificarse, ¿no? No había ningún documento que lo amparase, y estamos hablando de 1%, estamos hablando de 3,000 millones de pesos en aquel entonces. Entonces, el por qué, cuál sería la ventaja o la posible ventaja de que tuviera el pago de las plazas estatales un esquema similar al FONE, pues es tener certeza de que se está pagando a quien está dando el servicio. Y podría resultar en muchos cientos de millones de ahorro, dado que según las declaraciones del anterior secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hablaba de 3,000 plazas en el caso de Michoacán, ¿no? Eso fue lo que señaló, pero yo creo que sí puede reportar un beneficio económico y un reordenamiento de saber cuáles son las plazas estatales. Estamos hablando de lo que comúnmente se difundía como aviadores y un desperdicio en el gasto, la verdad, porque quedó mucho en claro esto cuando el censo aquel, que en alguna ocasión creo que comenzamos tú y yo el censo que se realizó al inicial de esta administración. Bueno, aquí hay otra pregunta de parte de Alberto Muñoz, dice, ¿cuál era el beneficio de los juicios contenciosos entre los estados y la federación y sobre qué impuestos? La verdad creo que faltó algo, no sé si yo no lo leo bien, pero ¿tienes una idea sobre esto de los juicios contenciosos? Bueno, no sé si se refiera, Alberto Muñoz, bueno, el único conflicto que se llevó a instancias jurídicas máximas, pues fue la controversia constitucional de la ciudad, bueno, del entonces Distrito Federal, contra la federación y quien resultase responsable, porque estaban recibiendo mucho menos recursos en términos principalmente de participaciones, porque la fórmula no favorecía la dinámica económica ni poblacional del país. Y algunas aportaciones también. El beneficio era eminentemente financiero, ¿no? Había un perjuicio financiero hacia la Ciudad de México que tenía, al parecer, toques políticos, ¿no? Muy bien. Que no podemos hablar, ¿quién dice? Ah, sí. ¿Quiere qué? No, nada. Claro. Ahí está. ¿Quién la va a responder? Creo que no se escuchó bien esta respuesta, Víctor. No Es se decir, escuchó. A ver, es que creo que estoy perdiendo. no, que si puedes darle autorización a Alberto Muñoz para que haga algún comentario.
Por supuesto que sí, Alberto. ¿Y yo le tengo que dar acceso? No sé. No, Justin, ya lo Ya, tiene. buenas tardes, ¿me escuchan? No, yo creo que era. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, miren, primero que nada, me pareció muy interesante la información. Muchas cosas yo desconocía, yo soy abogado de formación y me pareció muy interesante la exposición del maestro Castillo. Yo hacía el comentario que sería muy interesante toda esta información que comentó, sobre todo en los antecedentes del tema, con respecto a las creaciones en ese entonces del Tribunal Fiscal de la Federación, que ahora ya se llama Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la evolución de esos juicios fiscales en contra de la Federación en ese entonces de los estados. De hecho, el maestro ahorita comentó ya un ejemplo muy bueno. La verdad yo no recordaba ese ejemplo, pero ya cuando empezó a platicarlo dije, sí, es cierto. Es muy interesante, pero también muy interesante cómo los mismos estados en el ámbito del litigio se pelean tanto con la federación o inclusive contra otros estados limítrofes sobre qué impuestos sí corresponden y qué impuestos no corresponden cobrar, ¿no? Pero más que todo era complementar este tema claro, desde una óptica ya meramente jurídica y pues felicitar al maestro Castillo por su excelente exposición. Muchas gracias, Alberto. Tenemos aquí también otra pregunta concreta que dice cómo puede afectar que muchos de los procedimientos en diferentes instancias del país fueron cambiados o eliminados, además de los recortes presupuestales en todos los sentidos. Adelante. A ver, pero es que no entendí cuál es la pregunta ahí. Yo lo que entiendo es que ¿por qué se cambiaron varios de los procedimientos? Porque hablaste de 3 periodos en los que se habían vivido situaciones diferentes, o por qué habían sido eliminados. Bueno, un caso es la Ley de Coordinación Fiscal. La última modificación, pues debe ser apenas de 2 años para atrás, pero la ley como tal está desde 1997. Y lo que pregunta es, ¿cómo afecta, pues, en general que estas cosas se estén cambiando? ¿Y cuál es tu opinión? Bueno, o sea, desde luego si hay una afectación, por ejemplo, en casos muy concretos como el de la Ciudad de México, sí, que recuerdo las estadísticas, el hecho de haber cambiado la fórmula de la de 1980 a las siguientes, por ejemplo, a la de 2007, que es cuando yo, sí, en 2007 son los años en donde empiezo a estudiar esto, pues sí se nota una disminución pronunciada de las participaciones que recibía la Ciudad de México respecto a lo que hubiera recibido al estimar la otra fórmula, ¿no? O sea, si hay, en eso afecta. Ahora, ¿cuáles son los motivos que llevan a que se esté cambiando esta fórmula de manera continua? Pues yo creo que se explica un poco. Uno, lo más importante es la insuficiencia de recursos, es decir, la magnitud de la bolsa que se pretende repartir a los estados no es muy abundante. Entonces tiene que repartir de la mejor manera y como hay muchas desigualdades, si solamente se emplea un criterio eminentemente resarcitorio, quizás va a haber esa sensación de injusticia, ¿no? Pero me parece que si se regresara a esa parte de distribuir las participaciones en función de criterios económicos y tributarios, sí existiría, las desigualdades, esa no se va a acabar. Habría quienes recibirían más y menos, pero al menos habría claridad de por qué ocurre eso. Lo que no nos dan estas fórmulas es que al meter criterios poblacionales empiezan a distorsionar la lógica de cómo deberían participar o qué tanto dinero le debería llegar a una y otra entidad. Sí trata de hacerla más justa, pero no es el lugar. El lugar para tratar de amainar las desigualdades son las aportaciones federales. Y estas aportaciones federales, ahí sí se debería meter mucho mayor recurso también para tratar de que la mayor parte de las aportaciones no sea gasto corriente, es decir, de nómina, ¿no? Prácticamente. Entonces, yo sí veo que estas fórmulas sí crean perjuicios para las entidades, aunque no todas lo han manifestado, como el gobierno de la Ciudad de México en 2008, o como ahora, desde un punto de vista más mediático, la llamada Alianza Federalista, ¿no?
Muy bien, ese es precisamente un tema que íbamos a comentar. ¿Cuál es tu opinión sobre la Alianza Federalista y qué sugerencias tienes para tratar de encontrar una respuesta política a un problema que aparentemente es financiero, es jurídico y es político? Porque son 10 entidades. Sí, son 10 entidades. Han sido variables, pero en el momento en que más fueron 10, fueron identificados. Curiosamente, quien enarbola este movimiento, al menos tiene mayor presencia mediática, es el gobernador de Jalisco. Jalisco, su disparidad entre aportaciones recibidas e PIB aportado al total de la actividad, del producto, no es tan drástica como en la Ciudad de México, Estado de México, es decir, guarda una proporción mayor. En Nuevo León, que es el otro líder visible, bueno, sí tiene, Nuevo León sí tiene una explicación de inconformidad, y así como muchos estados de los que son miembros de la Alianza Federalista. Desde mi perspectiva, yo creo que pues son argumentos válidos. Desde el punto de vista que ellos lo dicen, es muy válido. Pienso que la coyuntura de que estamos a 6 meses de unas elecciones ayuda a hacer más vistoso este problema, y lo que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos es que esto es un problema que no surgió en este gobierno ni en el pasado, sino que tiene al menos 30 años de que se ha ido posponiendo, como vimos hace rato, esos 3 cambios en las participaciones en las fórmulas son como pequeños parches que tratan de enmendar o ser respuesta a ciertas coyunturas, pero que no terminan de arreglar un arreglo fiscal, valga la redundancia, que deje satisfecho, o al menos con claridad, y la insatisfacción, pues sí es legítima, ¿no? Ahora, yo pienso que el gobierno federal debería, pues sí, hacer una reforma, no fiscal, no tributaria, sino una reforma hacendaria, y por el lado del gasto, que es el que ahorita nos interesa, sí tratar de corregir todos estos errores a la luz de todo lo que han estudiado diversos especialistas, ¿no? Desde Carlos Muñoz Izquierdo, Manuel Ulloa, pasando por los estudios que hicimos en 2008, con David Márquez, contigo, y ahora es momento de todo ese largo aprendizaje, vertirlo en una reforma con tintes más justos en términos de resarcitorios y de participaciones, y también términos más igualitarios en términos de aportaciones. Pero yo creo que esto sí debería tomarlo la federación, el gobierno federal, y liderar una reforma, porque de otra manera sí pareciera que está rehuyendo esa discusión. Muy bien. Y bueno, no sé si no vemos más preguntas. Creo que estamos muy bien en el tiempo. Víctor, pues nuevamente reitero lo que otras personas, una excelente presentación. Podemos difundir ampliamente el contenido de la presentación, ¿verdad? Porque de hecho pues ya se está haciendo, pero yo tenía una petición de algunas personas que no pudieron conectarse, pero desde ayer que me dijeron que sí lo podíamos disponer. Pues creo que es todo. No sé, Conchita, si hay algún comentario. Trinidad. Sí, Por mi parte, maestro. como moderador, me doy por satisfecho. Cumplí con la función, aunque no resolvemos el problema del federalismo y menos del federalismo educativo. Sí, maestro, con la pregunta de sus colegas que están interesados en volver a ver esta actividad, lo bueno en que esté transmitiéndose actualmente a través de Facebook en vivo, va a quedar ahí ya la grabación en Facebook, y posteriormente nosotros también trataremos de subirlo al canal de YouTube. Entonces va a estar disponible también a través de esa plataforma de streaming, además de los que se pudieron conectar por Zoom, ¿verdad? Entonces ahí Perfecto. está para que la gente se entere con tiempo, pueda volver a revisar los números, porque sí nos deja uno, a mí en lo particular, hay un ideal, Víctor, que sería, me quedé pensando en eso, de qué harían los estados para quizá ser un poquito más autónomos en relación a no depender tanto, pero como bien dijiste, también los estados aportan, ¿verdad?, al ingreso de las federaciones, así que es complicado eso. Sí, no, en ese sentido hay muchísimo. El impuesto predial es uno de los impuestos que podrían trabajarse para que acrecentaran sus ingresos propios. Y bueno, pues
hay muchas desventajas que tenemos ya en los niveles de gobierno, particularmente los municipales, ¿no? Donde quizás no tengan los recursos técnicos para hacer un cobro, pero pudieran crear vinculaciones con los estados que tienen todo el andamiaje normativo para crear vinculaciones y que los estados sean quienes cobren el impuesto predial, que creo que ya andan trabajando en ello y es muy buena noticia, para que los ingresos propios en general vayan para arriba. Hay entidades como Sonora y Ciudad de México que son ejemplo de ello. Así es. Y pues yo nada más quisiera agregar, maestro Víctor Castillo, agradecerte la exposición excelente que tuviste y por supuesto las puertas abiertas del Colegio de Sinaloa y expresarte el saludo sincero de nuestro presidente que no pudo estar hoy por otro compromiso que tuvo con anterioridad. Así es que que no sea la última vez que tengamos el placer de escucharte y más adelante pues pudiéramos verte nuevamente para saber y conocer más de estas temáticas tan importantes que no son una moda, que siempre hay que saber parte de esto porque forma parte de la misma dinámica política y social dentro de los gobiernos, como son los presupuestos. Muchas gracias por tu participación y te esperamos en alguna otra ocasión. Muchas gracias en Perfecto. cualquier momento. Cuando termine la pandemia. Acá hay otra pregunta. Consejo, doctor, ¿dónde está la principal fuga de egresos de la federación? Bueno, había una última pregunta, discúlpenme, que se agregó ahorita por parte de Mario Villa. Dice, en consideración tuya, Víctor, ¿dónde está la principal fuga de ingresos de la federación? Bueno, fuga, quién sabe, ¿dónde están los ingresos? Es decir, que no se está captando bien por parte de los impuestos. ¿Qué no se está captando bien por parte de los impuestos? Bueno, hay unos estudios buenísimos que se han hecho en donde realmente, donde no se está captando, se está dejando de captar, es en los ingresos muy, muy altos, ¿no? Sí. Pero me parece que sí, es un problema en México y de muchos países que tienen problemas en sus finanzas públicas. Y creo que es ahí en el impuesto sobre las rentas muy, muy altas. Muy bien. Muy bien, no quisiste decir la palabra evasión, pero existe, ni la palabra ilusión, pero existe, ya están bien estudiados también. Pues muchas gracias de todas maneras a la persona que hizo la pregunta, Mario Villa, después estaremos en contacto. Víctor, pues hemos llegado al final, nos excedimos un poco del tiempo previsto, de la hora, no mucho, pero con preguntas y respuestas y comentarios y además con la petición de todas las demás personas que valiera la pena volver a revisar. Por eso dije yo, pasando la pandemia y a lo mejor dentro de los festejos que vamos a tener nosotros por el 30º aniversario de la fundación del colegio, el 30 de noviembre de este año, tendremos la oportunidad de invitarte. Perfecto, encantado yo. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que ya desde este momento nos desconectamos y estamos a sus órdenes, como ya lo dijeron mis compañeras, en el Colegio de Sinaloa. Hasta luego. Hasta luego, gracias.